Bien, mañana es un día clave en la Cámara de Diputados para tratar el tema del impuesto a las ganancias. Y ahí sabremos cuántos vamos a pagar el impuesto a las ganancias el año que viene. Hay dos proyectos, uno es el del gobierno y otro es el del diputado Sergio Massa. Está conmigo Luciano Laspina, que es presidente de la Comisión de Presupuesto y obviamente es un diputado de la coalición Cambiemos. Laspina, la primera pregunta es si hay acuerdo o no con Massa para mañana. Todavía no hemos llegado a un acuerdo. Por supuesto, los puentes de diálogo están abiertos. Nosotros hemos construido a lo largo de este año una relación muy positiva con todo el arco opositor. Hemos sacado leyes realmente que en calidad y cantidad de leyes ha sido un año ejemplar, con lo cual no descartamos volver a esa senda de diálogo. Hoy las posiciones están básicamente alejadas en cuanto a la discusión del mínimo no imponible. Nosotros pensamos que ya hicimos un gran esfuerzo este año, aumentando fuertemente el mínimo no imponible. Eso nos ha puesto el mínimo no imponible al nivel más alto de Latinoamérica, con la excepción de Colombia, al nivel más alto del mundo, si uno normaliza por o ajusta por el salario medio de la población. Y creemos que es tiempo de discutir las escalas. Además, creemos que la suba del mínimo no imponible como criterio de progresividad es un mal instrumento, porque por cada peso que uno sube del mínimo no imponible le está aumentando la exención al trabajador que gana 40.000 pesos de bruto, pero también a aquel que gana 400.000 pesos de bruto. Entonces la discusión hay que centrarla en la progresividad del impuesto. Nosotros ahí multiplicamos por 6 los tramos intermedios de las escalas del impuesto a las ganancias, dándole una mejora muy fuerte en el salario de bolsillo de los trabajadores medios y por 3,5 las escalas más altas. Ahí estamos entrando a la discusión y creo que la oposición se equivoca al plantear el eje de la discusión del mínimo no imponible. En materia de escalas, lo ha dicho el Frente Renovador, estamos muy cerca. Tenemos una discusión más filosófica, es en materia de mínimo no imponible. Así que por ahora hay diferencias. La diferencia es grande porque ellos plantean 45.000 de mínimo no imponible y el gobierno plantea 25.000, ¿no? Efectivamente. Y el Frente para la Victoria, que nos dejó el mínimo no imponible en 15.000 pesos, ahora plantea un mínimo no imponible que ronda los 60.000 pesos. Fiscalmente esto es insostenible, nosotros tenemos que ser responsables. En el juego de la democracia siempre la oposición tiene el rol de ser más generoso y tomar cierta distancia de la responsabilidad de gestión. Nosotros tenemos un rol institucional de trabajar para todos los argentinos, de mirar la discusión de cada política en el marco general. En un país que tiene 32% de pobreza, un alto déficit fiscal, estamos hablando de los salarios del 8% más alto de la población, de los trabajadores registrados, el 20% de los trabajadores registrados. Esto quiere decir que tenemos que ser cautelosos cuando buscamos un equilibrio entre el costo fiscal de la medida, la razonabilidad de mejorar las escalas, que esto tiene que ocurrir, lo prometió el presidente, y además teníamos la gran injusticia de que paga la misma escala de impuesto a las ganancias el presidente del banco que el gerente de la sucursal o que el cajero del banco. Esto había que corregirlo y es lo que estamos proponiendo en el proyecto que presentamos. Ahora, diputado, el Massa lo que propuso, y creo que otros sectores de la oposición también, es ponerle impuestos para compensar lo que se va a perder por esto, por este aumento que ellos proponen del mínimo no imponible, ponerle impuestos al juego, a la renta financiera, reinstalar las retenciones a la minería. ¿Cómo ven ustedes esto? Cada uno de esos impuestos tiene su discusión compleja. En el caso de la minería, nosotros planteamos que estamos en contra en general de las retenciones a las exportaciones, porque como impuesto es muy malo en un país que necesita dólares, gravar las exportaciones, como se hacía a la industria, al campo o a la minería, es una pésima política. Nosotros decimos, en todo caso, discutamos el régimen minero, que es una discusión. Muchos de los funcionarios del Frente para la Victoria fueron los que votaron en la década del 90 el régimen minero, que dio muchísimos años de estabilidad tributaria y que se alteró con esta retención. Nosotros planteamos la posibilidad de volver a discutir eso, pero no las retenciones a la minería. Además, en las provincias que están afectadas por la minería, o sea, que tienen sus economías regionales, esto claramente es una pésima medida. San Juan, Catamarca, La Rioja, son provincias que claramente no están a favor del impuesto. Esas provincias están gobernadas por gobiernos peronistas. Exactamente. ¿Qué dicen esas provincias sobre esta propuesta? Bueno, en principio fueron los que pidieron sacar las retenciones, esos gobernadores, y nosotros, como dijimos, acompañamos más que nada porque no creemos que el impuesto a las exportaciones en un país como Argentina sea una decisión inteligente. Pero claramente, en este caso no podrían votar ninguno de los dictámenes, ni el Frente Renovador ni el Frente para la Victoria, porque incluyen la reincorporación de las retenciones a la minería. En el caso de la renta financiera,
hay que hablar con claridad. En realidad se habla de renta financiera, uno imagina un banquero fumando un habano que no paga impuesto a las ganancias, pero las personas jurídicas, los bancos ya pagan impuesto a la renta financiera. Lo que no pagan son las personas físicas, y ahí lo que nosotros estamos planteando es que un impuesto a los plazos fijos, que es en definitiva lo que se está discutiendo, podría tener el costo de encarecer el crédito. Y a lo mejor el remedio es peor que la enfermedad. Nosotros tenemos que ir con cautela, en todo caso hablar de renta real, no de renta nominal, y es una discusión técnica compleja que no se puede, me parece a mí, plantear tan alegremente como se ha planteado. Y después está el juego, ¿no? Bueno, el juego nosotros acompañamos. En nuestro dictamen hemos incorporado un gravamen al juego que incluso es más fuerte de lo que había planteado el Frente Renovador en su primera versión. Y nosotros creemos que en este caso corresponde grabar el juego porque es una actividad que el Estado no quiere alentar. Básicamente, como hay la lógica de otros impuestos internos en bienes que tienen externalidades negativas para la población, nosotros creemos que es una actividad que puede ser grabada, que debe ser grabada básicamente para esto, pues no lo queremos alentar. Y eso nos permite financiar algunas reformas importantes que hemos puesto en nuestro dictamen, como son, por ejemplo, la deducción por alquileres, un viejo reclamo de la clase media por años incumplido, o la devolución o la exención por viáticos, que es un viejo reclamo de la Confederación General de Trabajo que también incluimos en nuestro dictamen, y finalmente la actualización del monotributo. Todo eso tiene, obviamente, un impacto fiscal que nosotros estamos tratando de compensar con la creación de este impuesto a las apuestas o al juego. Ahora, sin embargo, veo que hay hasta huelga en los casinos, o marchas, y en los bingos, porque dicen que es confiscatorio el impuesto y que la actividad perdería, no sería redituable. ¿Esto es así? ¿Lo ves así usted? Es natural que esto pase cuando uno está hablando de cualquier impuesto interno sectorial, como estamos hablando. Lo tenemos en otros casos de otras industrias que tenemos situaciones similares. Hay que buscar un equilibrio. El dictamen que nosotros proponemos, o el proyecto que nosotros proponemos, plantea grados de flexibilidad que va a tener el Poder Ejecutivo para adecuar a la situación de la industria, según la situación de la industria en general o según la situación regional de cada sector. No es lo mismo un casino en una provincia del norte argentino alejada que en el casino de Palermo. Me parece que hay que contemplar esas situaciones. Nuestro proyecto lo contempla y creemos que esa es la mejor forma de buscar un equilibrio entre, digamos, grabar esta actividad sin generar un perjuicio exagerado a la industria. Ahora, diputado, usted pertenece a una coalición que en la campaña electoral prometió que se iba a eliminar el impuesto a las ganancias. Digamos, yo creo que esta es la debilidad un poco en este momento en el debate de ustedes, ¿no? Sí, la verdad es que la discusión que nosotros venimos planteando hace años en el Congreso cuando éramos oposición no fue tanto la eliminación como digamos, la sin razón de subir el impuesto a las ganancias de la gente sin que pasara por el Congreso. Lo que pasó en los últimos 10 años por la falta de actualización de las escalas y del mínimo no imponible. Nosotros lo que planteamos es una discusión racional donde vayamos actualizando tanto el mínimo no imponible como las escalas de forma tal de tener una racionalidad dentro del impuesto a las ganancias. Creemos que lo que hemos hecho hasta ahora en una economía con 32% de pobreza y alto déficit fiscal es el proyecto más equilibrado que le podemos presentar a la sociedad. No podemos hacer en 12 meses lo que no se hizo en 12 años. Nosotros planteamos básicamente volver al punto de inicio del segundo mandato de Cristina Kirchner, volver el impuesto a las ganancias a lo que era, en términos de su alcance en el PBI, lo que era al principio del segundo mandato de Cristina Kirchner. Lo hacemos en un mandato. No podemos hacerlo de un día para el otro. Creemos que el impuesto a las ganancias bien estructurado, bien equilibrado, es un impuesto justo, es un impuesto progresivo, que tenemos que actualizar las escalas, pero que no podemos eliminar este impuesto que probablemente sea de los más progresivos que tiene el sistema impositivo argentino. Usted lo que está diciendo es que prometían eso cuando no conocían el estado del Estado, digamos, cuando no conocían el Estado que iban a heredar después. Esto más o menos. Por supuesto, había una situación crítica que encontramos que estuvo por encima de cualquier cálculo inicial. Y la verdad es que así como le pedimos un esfuerzo de los trabajadores de más altos ingresos, 8% de la población económicamente activa o 20% de los trabajadores registrados, también se lo hemos pedido al campo con la soja, donde dijimos no podemos ir tan rápido como habíamos prometido, la situación fiscal que encontramos es mucho más gravosa, le pedimos un esfuerzo para ir más lento. Lo hicimos con el campo en la quita de retención de la soja, vamos más gradual con esto. No lo podemos hacer de un día para el otro, tampoco creemos que sea lo correcto, ni desde el punto de vista fiscal, ni desde el punto de vista de la equidad tributaria, eliminar de un día para el otro, como pretende la oposición, el impuesto a las ganancias para la gran mayoría de los aportantes que hoy están en la cuarta categoría. Ahora, supongamos que mañana no hay acuerdo.
entre ustedes y fundamentalmente Massa, que me parece que es con el que pueden hacer un acuerdo más rápido. ¿Qué pasa con estos proyectos, con el impuesto a las ganancias, digamos? Bueno, todos los escenarios están abiertos, o sea, hoy no hay nada cerrado, podría pasar que no se apruebe ninguno de los dictámenes y que cae el proyecto y se tratará en todo caso en marzo del año que viene en sesiones ordinarias. Esto no tendría ninguna implicancia porque el impuesto va a operar con carácter retroactivo al 1 de enero. Sí, pero eso significa para los trabajadores que tienen que pagar 2 meses juntos después. En todo caso, se les devuelve, como ha pasado en otros cambios impositivos que se hicieron a lo largo del año, se les devuelve a lo largo del año. No sería tan complicado, nosotros pensamos que es posible todavía llegar a un acuerdo. También aspiramos a que a muchos diputados digamos, que responden a sus provincias, que hablan con sus gobernadores, que ven en nuestro proyecto una posición equilibrada entre el balance de mejorar el bolsillo a los trabajadores, actualizar las escalas de impuestos a las ganancias, que es el corazón de esta reforma, y la responsabilidad fiscal que tienen ellos ante sus gobernadores y sus provincias, puedan acercarse y votar el proyecto del oficialismo. Lo que usted está diciendo es que este impuesto es coparticipable y por lo tanto le interesa también a los gobernadores, porque en la medida que baja la recaudación por el impuesto a la ganancia en la nación, también le baja a las provincias. Efectivamente, en esto somos socios mitad y mitad. ¿Y cuál es la actitud de los gobernadores? Los gobernadores firmaron a través de sus ministros de Hacienda un acuerdo con el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, para que el presupuesto nacional que votamos todos hace algunas semanas incluyera un costo fiscal de una reforma de ganancia de alrededor de 30.000 millones de pesos. Eso es el costo de la reforma que nosotros estamos enviando. Eso es lo que se habló con los gobernadores. Cualquier costo por encima de eso, obviamente va a tener que ser afrontado por partes iguales entre nación y provincia. Y la verdad que si bien la oposición ha tenido un intento de actitud constructiva al plantear nuevos impuestos, más allá de que a veces nos pasamos de creativo con impuestos, con algunos impuestos que tienen buena prensa, pero cuando uno los rasca un poquito tienen más costos que beneficios, recaudan muy poco y generan mucho daño a veces. Como decía antes, el impuesto a los plazos fijos, tener mucho cuidado que no le encarezca el crédito a la gente y termine siendo un tiro por la culata. Cuando, aún sumando todos esos impuestos, el impuesto extraordinario al futuro, que opera solo en un año, pero no en el resto de los años, no llegamos a compensar el costo fiscal de los proyectos, ni del Frente Renovador y mucho menos del Frente para la Victoria. Y ese es un problema que va a recibir el Senado de la Nación, va a tener que solucionar este entuerto fiscal en una situación que va a ser un poco complicada para el Senado. Eso una vez que resuelve la Cámara de Diputados algo, si ¿no? Si pasa a la Cámara de Diputados uno de los proyectos opositores, quedará en el Senado la responsabilidad de elegir entre el proyecto que se votó y el acuerdo fiscal con las provincias y ver de dónde salen los recursos. Hasta ahora no han aparecido, más allá de la creatividad que han mostrado algunos sectores en crear nuevos impuestos, en una economía que ya viene agobiada por impuestos, digámoslo. O sea, no es una economía precisamente que esté con una presión tributaria baja, tiene la presión tributaria al nivel de los países más desarrollados del mundo. Entonces, lo que nosotros creemos es hay que solucionar el problema en la Cámara de Diputados para encontrar este balance entre la responsabilidad fiscal con las provincias y la necesaria adecuación del impuesto a las ganancias que tenemos que hacer. Déjeme hacer una última pregunta. ¿Qué pasa con la oposición que ha podido el gobierno hacer tantos acuerdos este año? De hecho, el último acuerdo fue el del presupuesto, que fue además un acuerdo muy amplio en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. ¿Qué pasa con este impuesto que provoca tanta confrontación, tanta imposibilidad de avanzar en la negociación? Bueno, obviamente es un impuesto que está en el corazón de la discusión pública. Es un impuesto que ha llevado obviamente a tomar posiciones muy fuertes. Yo creo que hay todavía margen para alguna negociación. Lo que pasa es que el gobierno nacional siente que todos los días nos corren un poco el arco. Y nosotros tenemos una responsabilidad de gestión. Tenemos que gobernar para todos los argentinos. Hemos mandado un proyecto que es muy equilibrado y lo hemos mejorado con nuestro dictamen, incorporando alquileres, incorporando viáticos, incorporando lo de monotributo. Hemos dado señales en la dirección que pega la oposición, incorporando el impuesto al juego, que era un reclamo de todo el arco opositor. Entonces lo que sentimos ahora es que después de ese esfuerzo adicional, después de todo lo que hemos hecho este año, con un costo fiscal de 55.000 millones, la suba al mínimo no imponible que decretó el presidente Macri este año, que para que la gente tenga una idea, Joaquín, esto equivale a lo que se gasta anualmente en la asignación universal por hijo. Sí. Entonces, nuevamente, nosotros creemos que nuestro proyecto ha hecho enormes esfuerzos, está balanceado, está equilibrado, va en la dirección correcta. Pretendemos que la oposición valore este esfuerzo y nos acompañe. Le agradezco mucho. Gracias. Una pausa.